3 días Enrique Giovanni, el concejal Giovanni se excusa por no asistir el día de hoy. Garzón Rodríguez Luis Eduardo. Presente. Ramírez Vargas del Pinoctavo. Presente. Presidente, en estos momentos contamos con la asistencia de 2 concejales de la Comisión Primera. Habiendo un bono de decisiones delegatorias, se le ha creado la casación para el día de hoy, 18 de marzo de 2021. Señora secretaria, por favor, lee el orden del día. Orden del día para la sesión de Comisión Primera de Plan y de Bienes correspondiente al día 18 de marzo del año 2021. Primero, continuación estudio de proyecto de acuerdo número 001 del 2021, por medio del cual se adopta la revisión general y ajuste del esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Huasca. Segundo, intervención del público. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Leído el orden del día, presidente. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levanten la mano. Es aprobado por unanimidad de los asistentes. Gracias, secretaria. Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a dar inicio del debate de este proyecto tan importante que es el proyecto número 01, donde la comunidad puede estar pendiente, que aquí desde el Consejo lo estaremos haciendo claro, conciso, con un estudio muy exhaustivo y concienzudo, donde pueden estar confiados con nosotros. Ingeniero Daniel tiene la palabra. Listo, concejales, buenas tardes. Un saludo de parte de la Administración Municipal. Entonces, dándole continuidad a las respuestas del Cabildo y las solicitudes que hacía la comunidad, me permito dar lectura uno a uno para que ustedes vayan revisando cuáles eran las inquietudes. Entonces, el señor Carlos Restrepo hacía la solicitud no presentó ponencia el día del Cabildo. El señor Hernando Rodríguez hizo la solicitud de los 3 pisos en el sector, ampliar el sector normativo 10 y 11. Todo el sector normativo y el área urbana la mostraremos para el día 24, que sería la próxima sesión. Tuvimos 24 solicitudes de tema de arándanos, cannabis y flores, que me procedo a mostrarles a ustedes. El índice de ocupación que se modificó, entonces cambia respecto a la propuesta que está radicada ante ustedes, que el índice máximo de ocupación bajo cubierta para cultivos bajo invernadero será el 60% y el índice de ocupación máxima de zonas duras será el 10%. El aislamiento a vecinos será como se pide para todos los demás condicionamientos en el área rural, que son 5 metros a vecinos que no desarrollen la actividad. Y las afectaciones que son innegociables son las emitidas por la Ley 1228 de 2008 respecto al aislamiento de vías y respecto al tema de ronda hídrica y áreas de la estructura ecológica principal. Eso es respecto para cultivos bajo invernadero. Se hizo un cambio también respecto a lo que ustedes tienen radicado del 1 de febrero, es la definición de cultivos bajo cubierta, que entonces son aquellos cultivos que necesitan esta técnica para reducir el impacto en el medio ambiente, garantizar el bienestar de trabajadores, garantizar la inocuidad del producto y optimizar su rendimiento. Es decir, para acomodarse a lo exigido por la norma de buenas prácticas agrícolas del ICA. Entonces, la diferencia aquí, ya no hablamos de índice de ocupación máximo dentro del predio, sino nos vamos a que se cumplan las determinantes ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Entonces, ¿qué nos dicen las determinantes? Que para área agropecuaria intensiva se debe destinar el 10% mínimo para uso forestal protector. Para las áreas agropecuarias semi-intensivas se debe destinar el 15% mínimo para áreas forestales protectoras, y para áreas agropecuarias tradicionales se debe destinar el 20%. Respecto a los índices máximos de ocupación en zonas duras, sigue igual, el 10%, que es donde se entiende por áreas administrativas, oficinas, baños, áreas de casinos para empleados, espacios de bodegaje o espacios complementarios al uso principal, que son los cultivos. Se mantiene el aislamiento a vecinos, 5 metros a vecinos que no estén desarrollando la actividad, porque se nos presentaba el caso que decían, pues tengo varios predios que es del mismo propietario que desea desarrollar la actividad y el aislamiento pues le impediría desarrollar la actividad. Entonces el aislamiento se le exige tanto para invernaderos como para cubierta cuando el vecino no desarrolle la actividad, y en dado caso el vecino quisiera desarrollar la actividad, pues no se exigiría este aislamiento.
y también es innegociable los aislamientos a vías, emitido por la ley 1228-2008, y el tema de ronda hídrica de los 30 metros, a no ser que tenga un concepto de corcovado que diga algo distinto, y mantener los porcentajes de forestal protector. ¿Qué modificamos en los condicionamientos que teníamos en el documento que está radicado a ustedes? La Oficina Asesora de Planeación podrá exigir un PGIRS, que es cómo hacer el tratamiento de residuos de cada empresa. La Oficina Asesora de Planeación podrá solicitar que el certificado de buenas prácticas agropecuarias, pero que se promueva, ¿no?, junto a la Oficina de Desarrollo Económico. La Oficina de Desarrollo Asesora de Planeación solicitará los manuales técnicos, las hojas de vida de los materiales, las memorias de cálculo, para verificar la vida útil de los materiales utilizados. Esto con el fin de que evitemos esa proliferación de plástico, pero ya evidenciando con memorias de cálculo que ellos, a la hora de instalar sus plásticos, deben tenerlo debido a que cualquier productor se lo requiere. Y en el manejo de buenas prácticas agrícolas a ellos también se los exigen. La altura máxima permitida para este tipo de cultivos será de 10 metros, o un máximo de 2 pisos, digamos, para las infraestructuras complementarias que ellos deseen desarrollar. Algo adicional que estamos poniendo en este documento es que para reducir el impacto paisajístico y con el fin de conservar los corredores ecológicos de especies y las áreas de influencia de la estructura ecológica principal, que es hacia la montaña, que no se autorizarán esas explotaciones bajo invernadero o bajo cubierta en mayores pendientes a 50%. ¿Qué quiere decir este 50%? Este 50% no es que salió de la Oficina Asesora de Planeación, sino que el 50% ya viene definido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y ese 50% se entiende en grado de pendiente 27 a 37 grados, o sea, ya es moderadamente escarpado, o sea, incluso productivamente para ellos es inviable desarrollar esta actividad en estos predios. Y lo que queremos es evitar ese impacto paisajístico y que dañemos los corredores naturales de especies nativas que están cerca a las áreas protegidas, como Páramo Grande, Cuenca Alta, entre otras que tenemos en el municipio. Eso sería para las 24 personas que nos hicieron la solicitud que tenían inconvenientes con el tema normativo respecto a los invernaderos y a los cultivos bajo cubierta. Para el tema de densificación urbana tuvimos... ¿Puedo hacer una pregunta de aclaración en ese punto? ¿Podría? Una pregunta. Es una pregunta de aclaración que es polémica y es respecto a dónde se deben ubicar los cultivos bajo invernadero, si en el valle o en ladera. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó estipulado el EOT? ¿En el valle o en ladera los cultivos bajo invernadero? Disculpe, señor Rodríguez, escríbase y vaya anotando lo que tenga para el momento de intervención al público, hablar de intervención. Sí, es que no podemos interrumpir solamente aquí los funcionarios que estamos haciendo la ponencia, pero el público tiene el momento oportuno para hacer la intervención. Entonces, por favor, inscríbase y en el momento de intervención del público hace su... Sí, señor concejal, ya me quedó claro. Por favor, prosigan. Listo. De pronto también para aprovechar y comentarles a ustedes dónde se permitirán estos desarrollos de cultivos. Entonces tenemos el mapa a partir de la clasificación agrológica de suelo, donde se permiten las áreas de producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos naturales. Lo que ustedes ven en tono naranja es las áreas agropecuarias intensivas. Lo que ven en tono en tono amarillo son las áreas agropecuarias semi-intensivas y en tono verde son las áreas agropecuarias tradicionales. En este desarrollo, en estas áreas se podrán desarrollar cultivos bajo cubierta, obviamente respetando el tema de ronda, respetando el tema de humedales ya identificados, como son San Isidro, San Roque, La Argentina y San Ricardo. Y el tema de áreas de importancia ambiental que estén por fuera de la estructura ecológica principal. Ingeniero Daniel, un momentito, ya el concejal, pues él no tiene voto, pero tiene voz. Con gusto. Quiero hacer una pregunta respecto al mapa. El concejal Alemán tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Honorables concejales, muy buenas tardes, señora secretaria, y al ingeniero de planeación, muy buenas tardes. Sí, es que yo quisiera, como aporte a esta sesión de comisión,
si fuera posible, nos diera un poco más de claridad de las limitantes que tiene en el mapa acerca de toda la demarcación que se está exponiendo en este momento en esta sesión. Muchas gracias. Listo, concejal Germán. Bueno, entonces, como para darle un contexto más al mapa, les estoy exponiendo el mapa FR0104, áreas para la producción agrícola y ganadera y explotación de recursos naturales. ¿Qué contiene este mapa? Primero, la clasificación a partir de las determinantes ambientales de Corpo Guavio que se hacen con la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la clasificación agrológica, y la define en tres: agropecuaria intensiva, semi-intensiva y tradicional. Entonces, tenemos la intensiva, la que estoy marcando en tono X, la semi-intensiva en tono amarillo y la tradicional en tono verde. En lo que le estamos exponiendo en el documento, se podrán desarrollar cultivos bajo cubierta o bajo invernadero en todas las áreas que están marcadas en tono verde, naranja y amarillo. ¿En dónde no se pueden desarrollar? Primero, recordemos que tenemos un área de importancia ambiental para la conservación de aves, las llamadas AICAS. En este caso tenemos Gravilleras de Siecha y Parque Nacional Natural Chingaza. ¿Desde dónde viene la famosa delimitación de la zona AICA? Desde el embalse de Tominé hasta los humedales de San Isidro, donde se encuentran los predios de la alcaldía municipal. Entonces, sobre esa franja y esa delimitación de la zona AICA no se puede desarrollar ningún tipo de cultivo bajo invernadero ni bajo cubierta, ni tampoco se podrá desarrollar en las 377 hectáreas que comprende el área de influencia de Capillas de Siecha. En estas dos no se pueden desarrollar ningún tipo de cultivo. Ingeniero, una pregunta respecto al tema de las áreas protegidas zona AICA. ¿Alguna actividad que venga sobre el tema de ecoturismo sí se puede desarrollar? Sí, el tema de ecoturismo sí se puede desarrollar, pero en los cultivos bajo cubierta y bajo invernadero ni agroindustrias se podrán desarrollar en esta área, ni en el área de influencia de Capillas de Siecha, ni en el área de influencia de la zona AICA. Ya es por determinante nacional que se toman estas decisiones, a no ser que el Ministerio de Cultura establezca el plan de manejo el plan de especial de manejo y protección de esta área de influencia, lo acote o defina usos, o hasta que el Humboldt o el Ministerio de Ambiente defina usos para la zona AICA, Gravilleras de Siecha. Ahí hasta ese está en este momento establecido así, en lo que ustedes tienen radicado. No sé si hay alguna otra solicitud. Tiene la palabra, por favor. Bueno, es que muy buenas tardes, señora secretaria, los concejales, ingeniero Daniel y la persona que nos acompaña en esta sesión. Las buenas prácticas de los cultivos tanto en las áreas de desarrollo intensivo y en las áreas protegidas, esto especialmente lo reglamenta y lo controla es ELICA, ¿cierto? Sí, señor. Sin embargo, la Corporación Autónoma también tiene incidencia en lo que son lo que tiene que ver con las frondas hídricas, con los humedales, que es quien los ha identificado y los ha les ha dado una caracterización, los ha caracterizado, y es lo que está contemplado aquí también en este documento que tenemos para el esquema de ordenamiento territorial. En el caso de que como en la zona de lo que se habla aquí de los cultivos, es decir, el artículo 94, condiciones para los cultivos bajo cubierta, las condiciones que nos acaba de manifestar, especialmente en las áreas, las estructuras máximas de desarrollo y en los que es las que tienen mayor pendiente en el 50%, es decir, de 27 a 37 grados de desnivel,
ahí también están, es decir, que esto va enlazado con lo que tiene que ver con la ley de páramos, que es lo que en este momento están proponiendo por hacer la restricción de actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, esto lo habíamos estado tratando también con Corcovado, porque en este sentido sí habría que ver, claro que eso le compete al gobierno departamental, a la corporación y al municipio, ya incluir las alternativas, porque ya la ley de páramos es el 2018. Sin embargo, nos toca tener en cuenta la reglamentación y las alternativas que se dan para estas personas. En este sentido de ideas, el municipio ya cuenta con un inventario de esos predios que están, porque aquí está solamente el desarrollo que se puede tener y las limitaciones que se pueden tener en estos terrenos. En términos generales, habla de los cultivos en las áreas de desarrollo de alto desarrollo intensivo, pero sería bueno que ya una vez que esté aquí Corcovado también en lo que está en la parte del seguimiento, del cumplimiento de lo que se aprueba aquí en este esquema de ordenamiento territorial, se integrara esta situación de cómo se va a atender a los cultivadores que están en las áreas de páramo, porque eso es lo que se va a restringir. Los cultivos intensivos allá se estaban dando sin ninguna limitación, y esta ley pues tiene en el aspecto de conservación del bosque nativo, del bosque protector y las áreas de producción acuífera, pero la norma indica de los incentivos de los cultivos que se van a cambiar para no generar cultivos intensivos, papas, zanahoria, ni el pastoreo intensivo de ganado. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ya en la plenaria buscar una estrategia para que en las metas de cumplimiento y el seguimiento que se le debe hacer una vez aprobado, tengamos en cuenta a esta población, porque no la podemos, pues aquí es la norma, aquí se aprueba todo. Pero ya, aparte de esto, nos toca empezar a establecer unas metas, unas estrategias para que estas personas no queden en la deriva. Y esas estrategias van encaminadas con las normas que existen para disminuir el impuesto predial, porque ya no van a producir lo mismo, el valor de esos predios comercialmente se bajan, pero en un futuro esos predios son los que van a ser más valiosos, porque es que en el momento el impacto es negativo, pero a un futuro, como pasa en Alemania, en Francia, donde hay reservas forestales, son los predios que más costo tienen. Que si en el área que está la UA, para estos casos, al parecer permiten hacer algunas cabañas o algo, pero no desarrollo habitacional conforme se venía haciendo de grandes mansiones, pero sí cabañas o pequeñas viviendas, y que estas personas se convierten prácticamente en cuidadores forestales y tienen que recibir los subsidios que habla en esa ley de páramos otorgados por el gobierno.
pero como el gobierno establece las normas, pero posteriormente las va reglamentando para ir incluyendo eso en la medida que se va aplicando, va incluyendo los recursos o de dónde se van, si los van a sacar de regalías, de los fondos Finagro, en fin. Esto tenemos que tener en cuenta ese aspecto, porque es que aquí ya queda la restricción, la limitación para hacer ciertos cultivos. Entonces también tendremos que valernos del ICA para que ellos también nos ayuden porque la señora Gloria, me parece que estuvo del ICA, nos manifestaba lo que estoy manifestando yo acá, que existen muchos recursos, pero como no está aprobado el esquema de ordenamiento territorial y no se conoce todavía la limitantes, están en la norma, está en la ley de pagos, pero todo tiene que quedar aquí al menos enunciado para que esta actividad de las reservas, como y reitero, o de las áreas protegidas, tengan el incentivo y tengan las rebajas de los impuestos. Entonces, en su oportunidad, cuando ya vayamos hablando artículo por artículo, igualmente usted lo que nos acaba de manifestar, pues este artículo 94, que son los condicionamientos para los cultivos bajo cubierta, construcciones temporales en áreas rurales y agropecuarias, pues ya queda claro, y este artículo va a ser ajustado conforme ustedes ya esta parte nos las van a entregar, creo, un documento de los artículos que van a ser modificados. No todo el articulado de esto, porque sería misterioso y contrario a la conservación del medio ambiente por el gasto de papelería. Como también nos acaba de ilustrar con la cartografía del plano FL 0104, asimismo tenemos que hacerlo área por área, lo que son cada uno de los componentes del esquema de ordenamiento territorial, porque como lo manifesté ayer, para que ustedes se pongan a imprimir la cartografía total es un costo ineficiente. Corcovado creo que tiene también esa cartografía y el municipio tiene esa cartografía. Y ahora el medio magnético, nosotros también la podemos ver en el computador. Yo he estado mirando parte de esa cartografía y ahí es donde tenemos que utilizar la tecnología para no hacer el desgaste de papel, ahí sí ir en contra del cuidado del ambiente, porque el papel es madera, es lo que... Entonces, en ese sentido, ya en las sesiones plenarias, pues yo les solicito que toda esa cartografía vayamos paso por paso para que la comunidad que atienda, que asista a cada una de las sesiones quede bien ilustrada y no se vaya a generar falsa información, porque es que aquí lo que usted acaba de decir, claro, en estas modificaciones no está, pero el resto sí está los sectores, como es el área de agropecuaria intensiva, el área agropecuaria semi-intensiva, el área agropecuaria tradicional, y está cada una de las características. Entonces ahí esto parte del documento se conserva, pero lo que son las áreas de desarrollo de cubierta, pues es lo que está variando. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, concejal Delfín. Tiene la palabra el ingeniero. Pues de pronto para aclarar el tema que mencionaba el concejal Delfín respecto a la delimitación del páramo, una vez la delimitación del páramo, el Ministerio de Ambiente, con la Ley 1930 de 2018, solicita a las corporaciones autónomas regionales a elaborar el plan de manejo, donde define los usos y alternativas de los habitantes de estas zonas.
Hasta el momento la Corporación Autónoma ya lleva unos buenos avances respecto a esta zonificación, pero como tiene que ser en conjunto con otras corporaciones y con el Ministerio de Ambiente, eso ha sido lo que ha impedido que se dé ese plan de manejo. Y así pasa con muchas de las reservas forestales que tenemos en Huasca. Digamos, Páramo Grande ya tienen el plan de manejo, el documento como tal, pero no existe un acto administrativo que ya lo regule. Lo mismo pasa con los humedales La Argentina, San Roque, San Isidro, San Ricardo, que ya tiene el documento técnico elaborado, pero hace falta el acto administrativo que lo legitime para la oficina de planeación o las entidades encargadas puedan hacer su respectiva reglamentación. Esto es lo que va a permitir desarrollar qué está pasando, digamos, con los condicionamientos de ecoturismo, que fue también una petición de la comunidad. Listo, muchas personas tienen predios en Cuenca Alta o en alguna otra área de protección, pero hasta que no se realice el plan de manejo y protección de estas zonas, no se podrá desarrollar esa actividad. O sea, la actividad legitimaría y diría en qué lugar se puede desarrollar esta actividad. Entonces sí, qué bueno que el miércoles nos acompañe la Corporación Autónoma y les haga una exposición descriptiva de cómo sería y cómo tienen ellos el plan de acción respecto a los planes de manejo de las reservas forestales, de los humedales y al recurso hídrico, que fue un tema también de relevancia en el Cabildo Abierto. Entonces, pues ya una vez evidenciado por ustedes el ajuste que tenemos respecto a los cultivos bajo cubierta y bajo invernadero. Sí, señor. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Sí, para complementar un poco más lo que acaba de exponer el honorable concejal Sergio, y es con respecto al predio legal. ¿Qué connotaciones o qué consecuencias va a tener ese predio? Si se tiene en cuenta que debería tener una protección especial. Muchas gracias. Listo. Respecto al predio El Regalo se encuentra sobre la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. O sea, ya tiene una protección especial. Adicionalmente, hay un acuerdo del Honorable Consejo Municipal, el Acuerdo 03 de 2012, donde define que será destinado para la creación de un parque ecológico que permita la investigación científica, las prácticas pedagógicas, recreativas, culturales y productivas en temas ambientales para el estudio y promoción de la fauna y flora de la región. Entonces, la idea desde esta propuesta es que se mantenga ese uso que se definió en su momento en el Acuerdo 03 de 2012 y se permitirá una serie de condicionamientos para desarrollar un tipo de infraestructura liviana que permita el desarrollo de esas actividades que les acabo de mencionar. Entonces, así está en este momento el desarrollo del predio del Regalo. Gracias, ingeniero, por su intervención. Entonces, si quiere regálame mientras terminamos. Entonces, en las respuestas que ya les he venido mostrando, tenemos muchas que eran temas de ajustar el documento, por el tema de don Álvaro Botiva, que hacía una corrección de que no se le había hecho la consulta ante él, pero recordemos que este documento ya venía del año 2019. Él fue claro en su intervención que había tenido charlas con la anterior consultora y él le brindó esa información. Nosotros, como retomamos información de esa consultoría, pues vimos que era factible retomarla, pero obviamente ya hicimos la claridad del caso. Respecto, digamos, el tema de el Centro Poblado del Placer, que muchas de las personas preguntaban, ¿qué va a pasar con el Centro Poblado del Placer? En este momento se está reglamentando el Centro Poblado del Placer. En el 063 se mencionaba, pero aquí lo que estamos haciendo lo estamos delimitando, una delimitación técnica, no como la que se tenía prevista en la revisión del año 2019, y solo podrán desarrollarse las áreas que no estén afectadas o en condición de riesgo por amenaza de remoción en masa o inundación. Esas son las que se podrán desarrollar dentro del corredor. Para el miércoles ya nosotros tendríamos los avances necesarios para mostrarles cómo quedarían los nuevos sectores normativos y ya el resto son temas puntuales, como el tema del corredor vial suburbano, el tema de la actividad de parqueadero dentro de la vereda del santuario y
y el resto son aclaraciones del documento, por ejemplo, que nos preguntaban qué va a pasar con la unidad de planificación rural. Estamos de acuerdo con la unidad de planificación rural. Entonces, si ustedes se dan cuenta y que participaron en el Cabildo Abierto, eran más aclaratorias que temas puntuales dentro del documento. Entonces, esa sería nuestra intervención por el momento. Bueno, y por último, respecto al tema del ecoturismo, que nos hacía la pregunta puntual doña Ana María Pulido Grisales, el señor Jimmy, el señor Alejandro Gremil Ayala, donde nos preguntaba qué va a pasar con las áreas de ecoturismo que son menores a 2 hectáreas. Recordar que nosotros como administración municipal, dentro de esta revisión, no podemos sobrepasarnos las normas nacionales. Tenemos una norma nacional que nos dice que la unidad de actuación para donde se pueda licenciar es 2 hectáreas, la unidad agrícola familiar. Nosotros no podríamos permitir que se desarrollen actividades de ecoturismo que requieran áreas complementarias para su desarrollo, como restaurantes, baños o algo, en áreas inferiores a 2 hectáreas. ¿Qué se está buscando en esta nueva propuesta que estamos ajustando a partir de las observaciones que nos hicieron en Cabildo Abierto? Listo, usted podrá desarrollar actuaciones de ecoturismo siempre y cuando usted no necesite licencia de construcción para el desarrollo de esas actividades. No sé, que lo vaya a hacer en toldos, algún tipo de comercio en containers, eso lo podrá hacer, pero si requiere algún tipo de licencia, pues no se podrá desarrollar esa actividad en esos predios. Eso es como en conclusión, de manera general, lo que llevamos avanzado hasta el momento, y esperamos el miércoles ya tener un documento consolidado donde ustedes puedan ver una a una las respuestas a la comunidad que se le dio dentro del documento. Ingeniero, muchas gracias por su intervención. Mauricio, quiero hablar tanto, lo esperamos ahorita para el... Una pregunta nomás, respecto... Porque es que estamos dentro de la sesión y... Respecto al secundario, como esto pues los centros poblados, quisiera hacerle una pregunta respecto a un asentamiento rural que es el sector Los Mora. Okay. Entonces, ¿cómo va a quedar reglamentado en el esquema de ordenamiento territorial? Listo. Bueno, entonces para dar respuesta a Mauricio, en este momento les estoy disponiendo el mapa FR0103, áreas priorizadas para los estudios detallados, que son las medidas que tiene que hacer la administración municipal en el corto plazo, apenas se apruebe este esquema de ordenamiento territorial. ¿En dónde son esas áreas prioritarias para los estudios detallados? Acá estamos mostrando las del área rural, ¿no? las de los centros poblados, y áreas que son más detalladas, pues se mostrarán en su respectivo mapa o considerando. Entonces, ¿qué pasa con el sector Los Mora? Ese sector Los Mora es necesario adelantar los estudios detallados por remoción en masa e inundación. Una vez estos estudios nos den los resultados de que es un riesgo mitigable o es un riesgo no mitigable, pues la administración hará sus veces de la reubicación de esas personas o reglamentarlo dependiendo de los resultados que se den. Entonces esa sería la respuesta para Mauricio. Hasta que tengamos respuesta de los resultados de los estudios detallados, se podrá reglamentar esta zona en el área rural. Gracias, Daniel. Gracias, ingeniero, por su intervención. De una u otra manera, damos la importancia de este proyecto, que es la carta navegable para nuestro municipio por los próximos 15 años, digamos así, y donde tenemos que darle mucha importancia al tema de nuestras reservas hídricas, a nuestras reservas forestales. A la hora de conservar el finque, hay otros países que estos terrenos valían mucha plata, y eso es cierto, nuestros países valoran lo que realmente tenemos nosotros, que es un tesoro con ese lado. Entonces me parece importantísimo, y ahí es donde va de la mano las buenas prácticas agrícolas, sobre todo los cultivos tradicionales, que siempre, por ser tradicionales, hay una rudeza en los manejos de los pesticidas, en el manejo de todos los residuos que ahí utilizan para estos cultivos. Continuamos con el otro sentido. Concejal Delfín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, es una pregunta también en la situación de los predios, las viviendas que fueron desarrolladas en la vía 5
Morra. Hay un alcantarillado que pasa de los predios precisamente de la familia Mora. Eso yo no tengo conocimiento si todas esas viviendas ya tienen conexión a ese alcantarillado. No sé, porque es que, bueno, hay una parte que tiene que ser analizada con gestión del riesgo, porque es que ahí pasa una especie de caño, que pues en momentos es una hondonada, como estuviera llamando uno, pero en épocas de invierno intenso sí puede correr bastante agua por ese caño. Y hay unas viviendas que están muy cerca a esa hondonada, a ese pequeño caño, que hay, como manifiesto, hay ocasiones que no lleva agua. No es el mismo caño que pasa que la quebrada que está en el puente, ¿no? Es una hondonada que uno en alguna época debió correr agua por ahí. Entonces esos terrenos, en esa parte donde se hace necesario, pues aquí en el proyecto que está del esquema de ordenamiento territorial, en la gestión del riesgo, hay partes donde dicen que se necesitan estudios técnicos, y como hablamos en alguna sesión, pues esos estudios técnicos el municipio solo no tiene la capacidad para asumirlos. Entonces vuelvo y reitero otra vez que las acciones de cumplimiento nos toca, junto con la administración municipal, buscar los recursos y la asesoría de los geólogos, de los ambientalistas, esto para tenerlo en cuenta que con la corporación, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ambiente, es donde debemos tocar las puertas para conseguir los recursos y hacer esos estudios técnicos, porque en el evento que sea mitigable, se tendrán que hacer las obras de infraestructura que mitiguen esos riesgos. O, como usted mismo manifestaba, ingeniero, en muchas de las ocasiones, cuando ya el riesgo no es mitigable, ya tiene que optarse por la reubicación. Pero entonces el municipio solo no puede hacer esas acciones de reubicación ni tampoco de mitigación de todos esos riesgos, porque se iría el presupuesto total porque son infraestructuras de muros, de contención, en fin, porque la situación es que cuando antes del esquema de ordenamiento territorial del acuerdo 063 del año 2000, pues no había en ningún municipio, había el control de urbanismo, de licencias de construcción, por eso se desarrollaron los centros poblados y otros asentamientos habitacionales en diferentes lugares del municipio, porque es que aquí también yendo para la vía a Sohondo, cerca del río, también ahí ya pues el municipio con administraciones anteriores construyó algunas petardas que están atendiendo la parte de salubridad. Entonces, en esos sitios donde están aquí ya identificados, es lo que también se tiene que incluir en el cumplimiento y en el control del cumplimiento de este esquema para las futuras administraciones, que se hagan esas gestiones para no tener sorpresas posteriores a que por urgencia tenga que hacer atenciones inmediatas cuando haya reducción de masas o desinundación. Entonces esa es la situación que se viene dando.
vial suburbano, que ya pues en el momento oportuno, que es lo que estamos para que la corporación también nos asesore y tengamos en cuenta esta situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal, por su intervención. No hay más intervenciones, entonces, señorita secretaria, que tenemos que nos daría. Segundo, intervención del público. Como intervención del público, está el señor Mauricio Restrepo. Tiene la palabra el doctor Mauricio para su intervención. 5 minutos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Intervención. No, yo solamente quería ampliar un poquito más la propuesta que hice ayer, en relación a que no se trata de tapizar todo el corredor urbano de emprendimientos y de cosas, porque primero que todo van a ser muy pocos los predios que puedan cumplir con los requerimientos de topografía, sobre todo de viabilidad de agua y de frente sobre la vía. Entonces no todos los predios van a ser susceptibles de que tengan ese uso. Y sí se puede tener una gran oportunidad, digamos que se desarrollen unas 6 unidades en todo el recorrido del corredor interurbano, 6 emprendimientos que pueden ser de gran utilidad al municipio en generación de empleo, en generación de ingresos al erario del municipio y sobre todo oportunidades para los jóvenes que se están preparando en Huasca en técnica y profesionalmente, porque pueden ser emprendimientos que den opción a cargos más técnicos, dependiendo de los usos que se le dé a ese corredor, que es importante analizar usos que no vayan a interferir con el orden rural ni a contaminar, y que sí puedan generar ingresos y empleo. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias por su intervención, don Mauricio. Continuamos en el orden del día de la secretaria. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Proposiciones. Tiene la palabra la concejal. ¿Puedo acotar algo? Gracias, presidente. Como aquí lo que se trata es ir avanzar en los ajustes, en la atención del esquema de ordenamiento territorial, y lo que se ha manifestado y lo que se ha mirado y lo que acaba el señor Mauricio Restrepo también hacía su intervención. Entonces, de acuerdo con las solicitudes manifestadas por la comunidad en el cabildo abierto realizado el 28 de febrero del año 2021 en el Teatro Municipal, donde el interés general es tratar de permitir el replanteo del corredor vial suburbano. La administración municipal está en esa tarea, pero para esta situación se necesita que este replanteo que se va a hacer del corredor vial suburbano, es necesario que la corporación autónoma esté enterada. Por tal razón, en la sesión de ayer se propuso para que fuera invitada la Corporación Autónoma Regional Sotoguayo, el área de gestión ambiental, recursos hídricos y planeación de la Corporación Autónoma. Igualmente a la empresa de Cosiecha, porque ahí en el corredor vial pues está lo del manejo que se le va a dar, y acaso a las licencias que expida la Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal, que es quien establece los requisitos para el desarrollo de alguna actividad, por decir algo,
de un ecohotel, una actividad que tenga que ver con el agroturismo, en fin, las actividades que se pueden generar ahí, haciendo de ese replanteo y para que permitan replantear las áreas de desarrollo restringido en el suelo rural y mantener el uso de acuerdo a lo que venía. Es decir, en el esquema de ordenamiento territorial actual, vigente, el acuerdo 063 del año 2000, están algunas actividades, pero ahora como que aquí en el capítulo segundo, que dice el suelo rural suburbano, pues conforme está planteado, pues han habido muchas inquietudes, y lo que se quiere es replantear de tal forma que se atiendan las inquietudes de la comunidad, de que no vaya a generar un impacto negativo, ni que se vaya a violar ningún derecho de los propietarios de esos terrenos, quienes están ahí, sino que se busque la forma más adecuada, conservando el ambiente como Huasca, uno de los fundamentos y principios del esquema de ordenamiento es la conservación de las áreas de reserva, desarrollar el ecoturismo. En ese sentido, la administración municipal quiere replantear esos terrenos. Entonces, mi proposición es para que se hagan estos ajustes junto con la administración municipal y con la corporación autónoma. Estos planteamientos se van a tratar en la sesión del próximo miércoles 24 de marzo con la corporación, con la empresa de Cosiecha, con la administración municipal. Entonces, mi proposición es que se hagan esos ajustes, que se incluyan y que se modifique este artículo 110, lo que tiene que ver con el suelo rural suburbano, que el artículo 110 es el corredor vial suburbano. Ya en el estudio que se le vaya a hacer y los ajustes, el replanteo, ya miraremos, porque igual es el corredor vial, pero va a cambiar de acuerdo a las solicitudes que tiene la comunidad. Esa es mi solicitud para que el miércoles 24 tengamos ese estudio de este capítulo segundo en lo que tiene que ver con el corredor vial suburbano. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Es que con respecto a la proposición que hace el señor concejal del FIM, a mí sí me gustaría saber, antes que usted, su señoría, lo someta a consideración la aprobación de la proposición, saber si la administración municipal está enterada de los posibles cambios o las posibles modificaciones que se entienden a hacer al corredor vial suburbano. Teniendo en cuenta que lo que yo he analizado a través del documento es que se tiene una idea, una proyección a ese corredor vial suburbano. Las posibles modificaciones que se entienden a hacer a través de esta proposición, ya la administración está enterada, sabe de lo que se trata y sabe si es posible, sí o no, porque como dice el honorable concejal, será materia de discusión el próximo miércoles 24. Entonces, se debe tener claro por parte de la corporación hacia dónde apuntan esas modificaciones o esos ajustes que se le vayan a hacer al corredor vial suburbano, si se tiene en cuenta que es un área de mucha importancia y de bastante interés, no solamente para el municipio, sino para las demás personas que a lo mejor están interesadas en esas modificaciones. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué pretensiones tiene la administración municipal o qué visión tiene hacia el corredor vial suburbano. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el ingeniero Valle. Gracias, concejal Germán. Sí, ayer en la intervención que tuvo el alcalde municipal dio su postura respecto al corredor gas suburbano y el apoyo de la manifestación de la comunidad respecto a que no se consolidaran en una sola área esas actividades, porque generaría impactos negativos en movilidad, el tema de servicios de acueducto alcantarillado, pero sí generar una solución para los predios que en este momento generan algún tipo de actividad turística que es cultural del municipio, como un tipo de restaurante, viveros. Entonces la idea es brindar solución a estas actividades sin que se perjudique la movilidad de esta tan importante vía y entrada al municipio. Gracias, ingeniero. ¿Hay más intervenciones sobre esta proposición? Entonces, concejales que estén de acuerdo con la proposición, por favor, levanten la mano. Es aprobado por unanimidad de los asistentes. Gracias. Entonces, continuamos con el orden del día. ¿Más proposiciones? Yo quería preguntar algo. Entonces, en varios. No habiendo varios, se levanta la sesión para el día de hoy. Recordándoles sí que el próximo 24 de marzo estaremos aquí a las 3 de la tarde, donde se hizo invitación a Ecociencia y a Corpo Guayo para que nos den unos temas respecto a las reservas, a los acuíferos y a nuestros recursos hídricos. Muchas gracias para todos.